arrancamos de lleno con la primera entrevista del programa de hoy, que vamos a estar hablando un poco de lo que es la ciencia, pseudociencia. Para eso, Félix vino al piso, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Carlos Nahón. Gracias, Carlos, por venir aquí. No, muchas gracias a ustedes. En realidad siempre es un gusto estar acá y comunicarnos con toda la comunidad. Así es, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Félix, vos Sí, algo adelantabas. Sí, yo creo que Carlos es una persona muy pertinente para hablar de este tema, porque, no sé, Carlos, si vos coincidís, pero creo que el tema este de la ciencia y la pseudociencia, tal como lo vamos a presentar hoy, tiene que ver, por un lado, con una cuestión atemporal, digamos, la discusión sobre qué es ciencia, pseudociencia, claro, y todas estas cuestiones, más filosóficas, digamos, pero tal vez no sea lo más importante, porque sería una discusión muy larga, pero creo que, además de Carlos estar habilitado para hablar de esto, porque Carlos es físico, digamos, doctor en física, sí, nos puede hablar mucho de ciencia, pero nos interesa además otro perfil de Carlos, que es el de la gestión, el de las acciones de gobierno, que, digamos, la idea es juntar un poquito aquí estas dos cosas que tienen que ver no con lo atemporal, sino con lo concreto, con lo político, y que tienen que ver con decisiones de gobierno o con programas de gobierno que están un poco más vinculadas tal vez a cuestiones que tienen que ver más con la pseudociencia que con la ciencia. Y bueno, ¿qué pasó? Vamos a ver, porque bueno, algo estuvo pasando. Para arrancar, digamos, antes del informe que vamos a mostrar, esto se dispara un poco con una nota de la Asociación Física Argentina que, bueno, hace unas semanas hizo una carta abierta donde manifiesta su preocupación debido a ciertas consultas que hace la Dirección Provincial de Enseñanza a supuestos entendidos en áreas de educación, dando cursos a formadores, docentes, y en los que se menciona, digamos, importaron un científico del exterior para... el doctor Amit Goswami. Exactamente, bueno, esta persona ¿Es doctor? Sí, es doctor en física. Por lo menos se presenta como doctor. Sí, hay cosas peores que esto, digamos, al menos esta persona es doctor en física y da un curso apelando a la mecánica cuántica para impartir mejor la enseñanza en las escuelas primarias, y bueno, y otro montón de cosas. Tiene una serie de libros que se parecen mucho a libros de autoayuda. En fin, acá lo que recoge la AFA, creo yo, con mucha sabiduría, es hacer una crítica sin entrar a cuestionar las creencias de cada uno. Claro. Esto es una cuestión que simplemente se ciñe a lo que tiene que ver con el uso de la ciencia, o de la física en este caso, para extrapolarlo a otros ámbitos, a otras áreas que, digamos, son de dudosa aplicación. En este llamado, la AFA lo que le dice a la voz oficial, digamos, que es responsable de todas estas acciones en la formación de educadores, es que, bueno, consúltenos, porque los expertos están aquí, digamos, están en la universidad. Tenemos un experto. Y aquí tenemos un experto. Bueno, Carlos, no sé qué te parece, para ir calentando el ambiente, qué te parece esta comunicación de la AFA, cómo la ves? No, la comunicación que hizo la Asociación Física Argentina, la verdad que me pareció muy atinada, muy necesaria, y de hecho, desde ya que la suscribimos, creo que fue también presentó una visión muy equilibrada, porque francamente, frente a un hecho como este, no es tan difícil de algún modo perder los estribos, podríamos decir, ¿no? Porque es realmente muy poco serio, ¿no? Y hasta deshonesto, en mi opinión, el uso que se hace, digamos, del conocimiento científico para, de algún modo, digamos, envolver cosas que no tienen nada que ver con lo científico, ¿no es cierto? Así que, bueno, en cuanto al comunicado, me parece muy apropiado. Y justamente, ligando un poco con lo que vos decías, Félix, y también lo menciona el comunicado, ¿no? O sea, si hay alguna necesidad desde la gestión pública y especialmente de la educativa, de tener algún enfoque sobre la física cuántica, por ejemplo, que la verdad es que es un campo, digamos, bastante especializado, como sabemos. Claro, estamos justo viendo el comunicado ahora en pantalla. Bueno, abundan expertos, digamos, en nuestras universidades. Seguro. ¿No? Seguro. Carlos, bueno, trajeron este gurú, digamos, por llamarlo de alguna manera, para dar una charla a gente del gobierno provincial. ¿Y qué es lo que medianamente se habló? ¿Qué es lo que vino a explicar? ¿Qué es lo que se intentó buscar, digamos? Para explicarle a la gente que no está tan metida en ciencia, de qué se estuvo hablando, de qué es esto de la pseudociencia. Bueno,
No sé, Carlos, bueno, es difícil explicar lo que no se puede explicar. Bueno, ¿no? claro, por eso... Si una cosa es que preguntarle a Carlos que nos explique los postulados de la mecánica cuántica, donde sí. Carlos nos podrá decir claramente qué es lo que dice cada postulado de la mecánica cuántica, y otra causa es preguntarle a Carlos sobre algo que enseña esta gente que tiene que ver con utilizar estos principios para tener un cierto grado sobre la conciencia de cada uno y repasar la historia, es una especie de psicoanálisis con los principios de la mecánica cuántica, o mejor la enseñanza en las escuelas primarias, o cosas que realmente yo personalmente no me imagino cómo se puede extrapolar los postulados de la mecánica cuántica a la enseñanza en las escuelas primarias. Y como decíamos antes, digamos, esto podemos tratar de hacer un ejercicio esotérico para relacionarlo, sí. Pero lo grave de esto es que, por un lado, estamos dando un mensaje a la sociedad, que tenemos universidades públicas, de que sí. Se enseñe ciertas carreras científicas, la importancia de la ciencia y la tecnología, y por otro lado estamos invitando, porque hay otro hecho muy significativo y muy simbólico, que el mismo día que se hacía este curso para docentes, para formadores de docentes, era el mismo día de la huelga docente. Claro. Es decir, estaban los docentes que estaban haciendo huelga reclamando por su salario y los otros docentes que estaban atendiendo a un físico cuántico que les enseñaba algo de esoterismo, digamos. Claro, justamente muy significativo, como vos decís, teniendo encima aquí, ¿no? En la capital de la provincia, estamos hablando de un ministerio de aquí provincial, y tenemos una de las universidades más prestigiosas, no del país, sino de Latinoamérica. Entonces, los ministerios nos recurrieron a las facultades para hablar sobre estos temas, para ver cómo podíamos pasar estos temas a educadores de secundarias, de distintos niveles. No, o sea, la verdad es que no han recurrido, y además hasta lo que yo he alcanzado a percibir por alguna entrevista que pude escuchar de este señor de Goswami, sí. O sea, tampoco queda para nada claro, digamos, qué aspectos de la física cuántica hubieran necesitado, ¿no? Porque realmente en el discurso de este señor no se encuentra mucha racionalidad, realmente. Eso es parte de lo que preocupa, ¿no? Bien. Realmente. Bueno, vamos a retomar un poquito de las palabras de este señor Amit Goswami, a ver qué nos decía. Measurement, every observation can be looked upon as a quantum measurement. This quantum measurement produces brain memory. These brain memories are activated every time we encounter and experience again. A repeated stimulus will always elicit not only the original impression, but also this repetition of memory impressions. And it is this working of the memory, I sometimes put it this way. We always perceive something after reflection in the mirror of memory. It is this reflection in the mirror of memory that gives us that sense of I-ness, who I am. Namely, a pattern of habits, a pattern of memories, a pattern of past, and that is where I enter the picture. All of our meanings of who I am come from this reflection of the mirror of memory. So we miss the quantum discontinuity. And because we miss it, that's why we ask, well, but that is not me. Because quantum is talking about discontinuous quantum leaps, possibilities and probabilities, free will. But we find in our ordinary me, all these things are quite elusive. The illusion will be cleared up only when we are prepared to work a little. Tenemos el honor en la provincia de Buenos Aires recibir la capacitación de Amit Goswami, que fue nominado al Premio Nobel de la Paz, un físico cuántico muy reconocido a nivel mundial, y que hoy se dispuso a trabajar con nosotros y nuestros equipos en la capacitación de la formación docente y con los equipos del programa Buenos Aires Hace Escuela para poder llevar esto a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La capacitación en base tiene distintos ejes, en principio sobre lo que es física cuántica y cómo trabajar esto en toda la población que a veces no es especialista ni tiene un conocimiento acabado del tema, cómo llevarlo esto a las aulas, cómo trabajar con los docentes y cómo una capacitación diferente enfocada de una manera transversal puede llegar a toda la comunidad. Esto nos interesó para los formadores de formadores y para poder transmitir esto después a los alumnos en cada una de las materias.
Bueno, ahí escuchábamos un poco las palabras de, en principio, Amit Goswami, luego del subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, que justificaba la presencia de este doctor. Sí, hay otra información, lo comentamos un poco fuera de cámara con Carlos y sí, lo comentaba con vos también, para actualizar esta información porque esto ha tenido secuelas. Es decir, tengo otra información más que si me dejas, Belén, leer un poquito porque es imposible que yo recuerde estas palabras porque no las puedo conectar racionalmente. El día 9 de junio existe un programa dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hay que recordar que de este ministerio depende Carolina Stanley, que se ha hecho muy popular últimamente por otros motivos. Bueno, existe un programa que se llama Administración Pública Socialmente Responsable. Dentro de ese programa, bueno, funciona la Secretaría de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible. ¿Quién organizó, quién es de esa subsecretaría organizó una jornada, se llama Segunda Jornada de Bienestar, Sabiduría Emocional Operativa. Esta jornada la organiza un señor que se llama Patricio Villalongas, que es un economista que trabajó para el grupo de Macri entre los años 85 y 89, trabaja en el área de finanzas, y él da un curso que se llama Nuevas Maneras Más Benignas de Intervenir en la Realidad. Parte del contenido de este curso que él da en Las Cañitas se llama La Física Cuántica, una nueva comprensión de la realidad. Bien. Digamos, esto conectado con este tema, es decir, esto ya es dentro de la acción no del gobierno provincial, sino del gobierno nacional. Claro. Bueno, es decir, esto tiene cola y parece que no fuera un hecho aislado. Seguro. ¿no? Bueno, Carlos. Bueno, sí, la verdad que esto es realmente muy preocupante, ¿no? Como decía Félix, parece que lo que estábamos mencionando de Goswami empieza a ser escuela, pero el peor tipo de escuela realmente, ¿no? O sea, primero, debo decir que lo que escuchábamos del señor Goswami hace un momento, hablando de... ¿Qué se refería? ¿Qué es lo que de saltos cuánticos. No, es imposible de traducir y lo digo realmente desde el conocimiento que podemos tener, los que estudiamos como Félix también, es cierto que somos físicos. O sea, no tiene pie ni cabeza, digamos, lo que acabamos de escuchar de Goswami. O sea, es algo que claramente, digamos, no hay ninguna relación entre algunos hechos de la memoria, del yo, de la mismidad y cosas por el estilo que escuché, que algunas evidentemente corresponden a otros campos del conocimiento en los que no me voy a aventurar, pero este señor parece que sí se aventura. Claro. Y se aventura demasiado, digamos. No hay ninguna relación, digamos, entre eso y los saltos cuánticos, las discontinuidades que mencionaba, etcétera. Es decir, parece ser todo como un empaquetamiento, digamos, hecho para de algún modo disimular. Vaya a saber qué intenciones, que yo realmente no las comprendo. Con palabras que tienen cierto prestigio porque vienen del campo científico, digamos. Claro, menciona 2 o 3 palabras súper académicas y... Exactamente, por eso creo que es importante. Nos deja tal vez como, bueno, vamos a escucharlo, a ver qué dice, porque claro, parece importante. Y me parece que justamente se explota el hecho de que no toda la población está en condiciones de discernir algunas cosas. O sea, por eso creo que tiene valor que estemos aquí. Seguro. O sea, porque el conocimiento es muy complejo, entonces por eso que nos repartimos diferentes áreas, entre muchos. Justo la cuántica tiene que ver con nosotros, ¿no? Y con nuestra facultad en particular. Entonces realmente te queremos decir que esto no tiene ningún sentido y que, bueno, por lo tanto, como decíamos, ahora saber que tan recientemente se sigue llevando adelante, digamos, cosas como las que acaba de mencionar Félix, yo la verdad que no lo sabía. Es algo muy preocupante, ¿no? Claro, sobre todo porque el gobierno está acudiendo a investigadores o doctores o científicos internacionales y vuelvo a lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad enorme de científicos nacionales que se han estado y se forman también en el exterior y han vuelto. Entonces, y esto también, Carlos, lo podemos ligar totalmente con la situación actual de los científicos nacionales. Sí, por supuesto, pero creo que también es oportuno, justo me haces pensar en eso con tus palabras. Por supuesto que uno no pierde de vista el carácter internacional, ¿no es cierto?, que tiene la ciencia y el conocimiento, y cuando se trata de, digamos, realmente de tratar temas que están en la frontera del conocimiento, entonces por supuesto son bienvenidos los científicos de cualquier país, digamos. Acá lo que realmente, digamos, es muy criticable es que, digamos, creo yo, lo que ya mencioné, que esto realmente es un delirio. Es decir, no es este señor, además Goswami no es, que yo, hasta donde yo conozco,
no es que tenga un gran prestigio en la rama justamente de la física cuántica. Es decir, puede ser un conocedor, como muchos de nosotros, de esa rama, pero no tiene nada que ver, digamos, eso con las cosas que está diciendo acá, realmente, ¿no es cierto? Félix. Sí, una cuestión, Belén, que, digamos, tratando de ver esto como la punta del iceberg, tal vez, tratando de interpretar qué es esto que está ocurriendo. Por un lado tenemos los ajustes en los programas de ciencia y tecnología, la reducción de presupuesto, y menos ingresos en la carrera, menos, digamos, ¿no será, pregunto yo, que estamos tratando de presentar y de naturalizar un nuevo modelo de sociedad donde la ciencia y la técnica son tan importantes como el esoterismo? Y entonces tal vez no haya que financiarlas también. Porque no solo esto, han aparecido otras notas en otros medios masivos de distribución, donde se da un valor muy relativo a la investigación, donde se dice que qué importancia tiene investigar la quinta pata de la mosca o cosas por el estilo. Y esto realmente es, yo creo que uno podría pensar, sin demasiado riesgo, que tal vez haya una cierta campaña de desprestigio hacia la ciencia, además teniendo en cuenta que, como ha sido durante el último periodo de los últimos dos gobiernos, digamos, que ha crecido tanto, digamos, nuestro sector en el área de ciencia y tecnología, están más allá de las afinidades o simpatías políticas, los edificios existen, los programas existen, te quería preguntar un poco sobre y la eso. gente existe, digamos. Evidentemente hay una cierta simpatía sobre los últimos gestiones de gobierno respecto a esta importante y significativa inversión que se hizo en el área de ciencia y técnica, y entonces probablemente haya que decir, bueno, que todo esto tampoco sirva para nada. ¿Por qué? Porque está a la misma altura que el esoterismo. No lo sé, digo, pero me parece que tendríamos que tener cuidado con esto y alertar, que este programa es una forma de hacerlo, a este tipo de prácticas, digamos, poco relacionadas con lo racional y con los argumentos que todos querríamos poder poner sobre la mesa para llegar a alguna conclusión, y no equipararlos, digamos, con estas prácticas pseudocientíficas o ya rayando en lo esotérico, digamos, para... Sí, que se pueden hablar, se pueden tratar, pero tal vez hay que tener cuidado en qué ámbitos, ¿no? se tratan. Estamos hablando que esto sucedió en un ámbito donde estos eran docentes, seguramente, eran formador de formadores. Lo vimos en el video cómo los presentaban así, y luego esa información baja a los chicos. Entonces, bueno, hay que tener también cuidado. Sí, por supuesto. Es muy serio, y la verdad es que lo que acaba de señalar Félix es algo sumamente inquietante, ¿no? Que me deja pensando, ¿no? Porque es cierto, uno se pregunta, este disparate, digamos, ¿a qué responde, no? Es una cosa realmente que no... es difícil racionalizarlo, para mí. Seguro. O sea, ¿a qué responde? Entonces, bueno, si realmente es a querer presentar, digamos, como que todo es lo mismo, así esa visión de que el esoterismo o cosas que antes se llamaban ciencias ocultas, por decirlo de algún modo. Que vienen de muchos años. Que vienen de muchos años y que por ahí rozan hasta ciertas creencias, digamos. O sea, bueno, es preocupante, digamos, porque no es todo lo mismo, porque hay muchísimo esfuerzo e inversiones puestas, digamos, para el desarrollo de la ciencia. Justamente eso te quería preguntar, Carlos. Por parte de toda la sociedad, entonces con eso no deberíamos jugar. Yo quería aprovechar también tu presencia aquí en el programa. Sos decano de una de las facultades más importantes que tiene la universidad, la Facultad de Ciencias Exactas, y que forma científicos de un altísimo nivel. ¿Cómo está hoy la facultad? ¿Cómo impacta todas las decisiones que se vienen teniendo desde las nuevas gestiones del gobierno con respecto a los cortes y a los tarifazos? ¿Cómo repercute eso en las aulas? Bueno, a grandes rasgos. Una pregunta muy, muy profunda y muy, la verdad que adecuada realmente. Difícil de responder en detalle, pero no tan difícil en breve. O sea, repercute de manera muy dañina. Porque, por supuesto, nosotros somos una facultad que tenemos muchísimos gastos que tienen que ver con energía, con reactivos para los laboratorios, etcétera. O sea, la verdad es que somos una facultad que desde ciertas visiones generamos muchos gastos, posiblemente, pero por supuesto que no lo vemos así. Es decir, además porque el crecimiento sostenido y muy importante que han tenido muchas de las ramas de la ciencia que, digamos, se cultivan en nuestra facultad y se enseñan, justamente ha generado la necesidad de nuevas inversiones y de más soporte económico, ¿no es cierto? Porque cuando algo crece, demanda más espacios, digamos, más equipamiento de todo tipo, y entonces el impacto ha sido muy duro. Tal vez, digamos, una de las cosas así más
claras son los aumentos en costos de energía, en particular en el las agua tarifas. y en electricidad, son tremendos. Exacto. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir a hablar un poco sobre este tema, sobre la actualidad científica también de nuestro país. Gracias, Félix. Siempre está yendo cosas muy interesantes. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes nuevamente.